Almodóvar, este tío no sabe ni cómo se llama tu película. Lo siento, de verdad. No, pero que no eres la culpa tuya, es Pedro. culpa suya. Me dijo, yo me echo de derechas y desde que me echo de derechas es que me parto de risa. Y mi objetivo es hacerme de extrema derecha para reírme más todavía. Bardem no ha tenido educación ni saber estar y queda amortiguado porque todos los demás sí lo han tenido. Jueves, aquí empezamos otra vez, lo más odiado, este podcast destinado al fracaso. Oye, te he traído unos churros por el Día del Padre que quisiera comentar porque a mí no me gusta eso de la solidaridad sin enseñarla. Es decir, ¿Qué quiere decir eso? enhorabuena. No, feliz cierto, Día del Padre. hay churros... Han llegado un poco fríos por aquello de que yo sé, siempre... hay andando chocolate en también cercanía. aquí en esta taza. Sí, eso es. Cosa absurda porque yo no voy a comer, como he comentado antes, yo no soy como los reyes. Es que te los he traído sabiendo de que no te iba a gustar. Además, Un el poco día una del putada. padre ni siquiera me acordaba hoy. Me parece una cosa muy ridícula. Se lo he dicho a mis hijos de camino al colegio. Es el día del padre, pero no me importa, les he dicho. No, la cosa de todo esto es como sabía que no te iba a gustar, pero como el otro día me enviaste a ver Torrente. Pero bueno, no me pareció mal. Fui el sábado por la tarde, la sala estaba completamente llena y bueno, ¿a ti qué te pareció? Bueno, ahora comentamos. Hay una... Vas a hacer Aquí estamos una- todos ordenados. Esto es una orden de alguien. Yo te ordeno ir a Torrente. A mí me han ordenado que diga que deis a una campanita, suscribirse, Ah, es verdad que se suscriban al canal, sí. para que os llegue el anuncio de nuestros nuevos vídeos. Vale, pues Torrente yo fui cuando fuiste tú el sábado. Yo fui el sábado por O la sea, tarde. eres de los perdedores o de los que llegan tarde a las cosas. A mí me fascinó. Hay muchas cosas de Torrente que son fascinantes. Y una fue que obligó a las secciones de cultura, sección cinematográfica, a hacer algo parecido al periodismo. ¿Sabes cómo te digo? No sé si lo notaste. Como no me he visto la película antes, todo el mundo tuvo la idea, que creo que además yo la comentamos en el anterior capítulo, todo el mundo tuvo la idea de, pues habrá que ir pagando, y El claro, viernes por la habrá mañana, que ir ¿no? cuanto antes. Y si no entendí mal, porque yo digo, hay gente que lo ha hecho demasiado pronto, es que había un pase en la vaguada a las 12:30 de la mañana. ¿Sabes cómo te digo? Ese era el pase madrileño Claro, ese es más el que madrugador. Sí, eso es. Y es lo que fueron los redactores y lo primero que se hicieron fue desvelar los cameos. Ya, pero que para empezar me parece curioso Sí. el esfuerzo mínimo de anticiparse a otros periódicos, en fin, de hacer... Y aparte de que no podían haber entradas, porque es verdad que un pase matinal suele haber muchas. Y luego está, los que fuimos con tranquilidad, yo fui como a las 10:30, y lo mismo, tú viste, estaba lleno, dices. Estaba lleno. ¿Qué cine Yo fuiste? fui a los Verdi el sábado por la tarde. Además fui a la sesión de las 6 porque la de las 8 no la soporto generalmente. Ya, pues yo los soy de los que Verdi se acuesta tampoco son... pronto. Yo fui a los Renoir, que es una anomalía, porque los Renoir es para películas en versión original y normalmente extranjeras y normalmente selectas, y los Verdi también, ¿no? En los Verdi no ponen pelis tipo... No, es verdad. Torrente, ¿no? Sí, es donde voy a No, ver. es curioso generalmente porque las en mi películas, caso sí, había sí, un sí. montón de chicos jóvenes muy animados, con 20 años habría, en grupos de 6, 7, de 10, y yo estoy convencido de que no sabían ni que existía el cine Renoir. Es que... No, claro. No, claro, pero mira, es una de las cosas que pensaba, porque era como cuando vas a un concierto de Oasis, o mira, el lunes voy a ver Suez, y ahí tú vas pensando que es un concierto dedicado a los jóvenes, pero en realidad la audiencia, el auditorio está lleno de calvos ya, o sea, es decir, es el caso de Suez, dedicado a sí. Millennial o a Generación X. Ajá. Y lo de Torrente, claro, al final la última de Torrente fue en el año 2016, 2014, la anterior. Hace 12 o 10 años era. Claro, es decir, 14, sí. esto ya es más dedicado a gente talludita, pero había gente joven también, y había chavales. Yo creo que había y les más hacía gente. mucha gracia lo de ya sabes que los jóvenes tienen una fascinación por Vox, es el principal partido entre los jóvenes de 18 o 22 Por años. eso digo que había más gente joven que Sí, mayor, yo creo. y les fascinaba completamente, les fascinaba, cualquier referencia les encantaba. Pero bueno, es una cosa bastante curiosa, había una mezcla de edades. Ajá. Por eso yo creo que, yo no sé si Santiago Segura supongo que sí, vamos, que es un tipo inteligente, barajó que a lo mejor había ahí algún tipo de referencia, porque la película hay todo el tiempo referencias a las anteriores, que a lo mejor había gente joven que yo no- ni yo siquiera a lo mejor tenía 3 años cuando fue la Yo anterior. no las he visto todas, ¿eh? Tampoco he visto. A lo mejor la primera y no me acuerdo. La primera es del 98, hace un montón. La ¿A ti primera te gustó la película o no? ¿Cuántas estrellas le pones de 0 a 5? de 0 a 5, prefiero de Vale. 1 a 10 para ser un poco más preciso. Vale, también valen las medias estrellas. Un 6, más o menos. Un 6, bueno. Entretenida, ya está, no sé. Yo le pondría 3,5 si hubiera hecho una reseña. No, pero no te disgustó. Digo, a lo mejor vienes aquí y no te ha gustado nada y sí podemos discutir. No, película de entretenimiento. Es decir, ¿sabes a cuál me recordó? ¿Has visto, te acuerdas de aquella de Mariano Ozores que se llamaba Que vienen los socialistas?
que se hizo la transición. Me suena el título, esta pero es una no. de las famosas películas que se hizo la transición, no era del Destape, pero de la, de Y esto la es época del que vienen Destape. los fachas, ¿no? Claro, eso es. Y en que vienen los socialistas era muy divertido porque empezaban a hablar de todo lo que iban a hacer los socialistas, que iba a ser terrible. Es decir, iban a nacionalizar la Telefónica, iban a nacionalizar, le iban a quitar las tierras. ¿Esta de qué año es? De 70 y muchos. Pues de 70 y muchos, pero está Luis Escobar, que hace de conde. Y dice, bueno, a mí no me importa lo que haga. A mí, mientras no me quite las tierras que tan duramente le quitaron mis antepasados a los moros, como que haga lo que quiera, no hay ningún problema. Sí. Y aquí es verdad que es un poco una parodia. Es verdad que me pareció una parodia un poco más blanca de lo que yo esperaba. No es irreverente, que es lo que yo creo que puede hacer más gracia en Torrente. O por lo menos hay un poco de chistes fáciles, como el de... No sé si recuerdas cuando está en el debate electoral, a una le llama gorda y a una le llama travesti. Le dice que el travesti es un tío, vaya. Yo no diría que son chistes fáciles eso, pero bueno. Pero hay que tener cuidado. Son chistes valientes, pero son... yo pensaba que iba a ser todavía más irreverente. Pero bueno, funciona. Lo que más me descuadra de toda la película es que la primera hora entera solamente habla Torrente. O sea, habla sin parar. Santiago Segura. Sí, boom, 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 boom. Y hay cameos, pero muy cortos y que tampoco aportan mucho. Pero bueno, es entretenida. Hay que ir al cine a entretenerse también, muchas veces, más allá de pensar. Entretenimiento familiar, no es tan entretenimiento fácil, gamberro. Yo claro. he visto miles de cosas. Una de las cosas que he visto es que a Santiago Segura no le gusta, nada le gusta. Yo creo que es un tipo simpático y yo tengo un mínimo contacto con él a veces. Pero creo que en privado debe ser tremendo, ¿eh? Porque se encabrona con unas cosas, con lo de los cameos, revelados y tal, pero también con cualquier medio crítica, o sea que tendremos cuidado por lo menos de no revelar los cameos más llamativos, que mucha gente lo ha respetado. ¿Quién interpreta a Vilchet? Eso nadie lo ha dicho. Es verdad. Porque es muy gracioso. A lo que voy. Yo creo que a mí lo que iba a decir, he escuchado a Carlos Bollero, que no soy fan desde hace tiempo, ya no soy fan, digamos, pero su crítica, que es un comentario en Alsina muy sencillo sobre la película, es totalmente coincide con el mío. Me he reído, me ha hecho gracia, no es tan fácil reírse del cine, y por mucho que me digáis, Santiago Segura es un tío muy inteligente y muy listo. Estoy completamente de acuerdo. Entonces me hace gracia que a veces entro en Blue Sky, ya sabéis, para animarme con la refriega, y le ponen a parir, insultan por todos lados, etcétera, pero lo que no se dan cuenta, que es lo que decía yo el otro día aquí, sobre Bad Bunny, sobre Daddy Yankee, sobre todos los triunfadores del espectáculo, incluso piensa en Lina Morgan. ¿Tú te das cuenta de que Lina Morgan, cuando éramos pequeños, era, pues eso, una payasa, digamos? Sí. Una payasa millonaria. Ultramillonaria, tenía el teatro de la Latina, cuando ¿no? se murió, no sé si dejó como 10 millones de euros de patrimonio, pero de cara al público es como un bufón. La Lina Morgan, el Paco Martínez Soria, toda esta gente, como que socialmente pensamos que son payasos que hacen gracia y ese es su trabajo. Pero no se dan cuenta que detrás de eso hay una inteligencia comercial bastante potente. Entonces, en el caso de Santiago Segura es eso, voy a hacer la película de Torrente justo ahora con el llamado pendulazo. O sea, hay que tener un olfato curioso, ¿eh? Voy a llenarla de cameos que yo creo que nadie en España, precisamente ni los muy cultos ni los más televisivos, pueden detectarlos a todos. Porque yo había algunos, yo fui acompañado. ¿Vas a comer? Voy a comer un poco. Muy bien. Hablas, sí, no, Tú, como no eres de la monarquía, te da todo me igual. parece bien, o sea, te escucho interesado. Yo creo que nadie podía detectarlos todos porque yo fui acompañado al cine, que es algo que probablemente recomiendo para el humor de esto, y realmente estamos todo el rato comentando, ¿sabes que este es no sé quién o esta es no sé quién? Y yo hay algunos que no tienen ni puta idea de quién eran. Entonces, quiero decir, como que eso no es en plan aventar nombres y amiguitos, sino vamos a ver, voy a poner a este youtuber jovencito que conecta con esta parte. Voy a decir uno, por ejemplo, el que yo no sabía, Yola Berrocal. ¿Tú sabes que estaba una tal Yola Berrocal? ¿Sí la reconociste? Perfectamente. Yo digo, ¿esta tía quién es? Además, me alucina... Pero yo de eso creo que te conté la historia de la semana pasada. De tu historia sobre Yola Berrocal. No, mi historia no juego. Cuando escribía. Es que antes me ibas a contar una historia. Escribía para blogs y estaba mi madre al lado viendo para blogs. El corazón. Te lo sabes todo. Y conozco todo. Sí, ya, coño, pero también han pasado 20 años. Bueno, pero hay cosas que no se van de la memoria. Hay cosas que se me olvidan, pero... hay gente que no se acuerda que, si no recuerdo mal el nombre, Neus Asensi, que no es un cameo, sino una actriz, digamos, que central en la filmografía de... Sí. Porque también sale en Padre No Más Que Uno. Neus Asensi, mucha gente que no se acuerda que es Neus Asensi, con perdón, ese pibonazo que salía hace 30 años, que era como particularmente llamativa también por ahí. O sea, entre el envejecimiento y la desconocimiento y que se pasa de moda a la gente, muchos
Yo estoy convencido, por ejemplo, uno que sale al principio, que lo he leído 1000 veces, Cañita Brava, yo no sé ni quién es. Cañita Yo pensaba Brava. que era pues, el típico actor mayor que hace, pero es alguien. ¿Quién? Sí, tú recuerdas un programa que se llamaba El Semáforo, que lo emitían en la 1 hace 30 Semáforo. años, sí. Yeah. Y básicamente se hizo famoso porque cantaba canciones haciendo el payaso, haciendo el ridículo, hacía una especie de las castañuelas con los dedos, una cosa Pero terrible. era de este rollo de como el Mississippi. Ese tipo de No, personaje. era un programa de actuaciones. No, extrañas. digo el personaje de Cañita Brava. Eh, se puede decir que era un poco de estos que sacaba Cárdenas en el programa, pero este no estaba en ese pack. Pero Pero Santiago el semáforo, Segura ¿quién lo lo sacó. ¿El semáforo quién lo presentaba? Lo presentaba Jordi Estadella, yo creo, que era Pues bueno, no tengo un ni idea de antiguo qué me hablas, presentador. tío. ¿Ves? Típicas cosas de memoria, no me acuerdo de lo que hice ayer o de lo que escribí hace Sí, 2 sí, semanas. Y temo el autoplagio, pero me acuerdo de esas cosas. Pero bueno, sobre Torrente hay una cosa, no sé si lo echaste un vistazo ayer, pero Claro. antes de preparar este podcast con la presión de la audiencia, de la aceptación y de decir esos chascarrillos que le gustan a nuestra querida audiencia, estuve echando un vistazo a Film Affinity Ajá. para ver las críticas y me encontré una que es acojonante. A mí me alucina que eres tú en realidad. Film Affinity para mí no es nada, no existe. No sé. Bueno, a mí me hace gracia O meterme sea, para... está IMDb y está ahora Letterboxd, que le ha quitado el sitio. Y luego la gente comentando, pero Film Affinity me parece como una cosa de mayores. Pero ¿eh? a ti no te hace gracia meterte, por ejemplo, en los comentarios de los periódicos para ver lo que opina la gente de determinadas noticias que tú sabes que les van a encender. A mí me gusta eso hacerlo No. en Film Affinity. Y me encontré el siguiente párrafo. A nivel cinematográfico, Torrente es un erial. Si el espectador busca profundidad, desarrollo de arcos dramáticos o un guión estructurado con un mínimo de rigor, se ha equivocado de sala. La película adolece de una alarmante falta de historia y de personajes tridimensionales. No hay un hilo conductor sólido, sino que funciona como un esqueleto raquítico diseñado exclusivamente para sostener una sucesión ininterrumpida de gags episódicos. Vamos a ver. Es decir, ¿Tú tienes cuenta ahí en Film Affinity? sí, y además tengo como 800 o 900 películas votadas. Pero bueno, vamos a ver, tú ¿te imaginas? Es que aquí hemos normalizado alguna cosa que, oye, cada cual puede hacer lo que le dé la gana, faltaría más. Pero imaginas en la época del destape, las películas de Pajares y Esteso, no sé, los energéticos, Joy Zarroque III, los vingueros, que la gente fuera al cine con el espíritu de analizar desde el punto de vista formal una película. Se iban a reír, a entretener, ya está. Era como precisamente los que veían Lina Morgan, Hostal Royal Manzanares, que recuerdo que era una serie que se emitía por la noche los jueves en la 1 y la veía toda España, tenía más de 10 millones de espectadores. La gente no va a ver ahí los elementos formales. No, también los hay, es su manera. Sí, los hay, pero es decir, no esperas una obra maestra, es decir, no esperas ver Fresas Salvajes o 12 hombres sin piedad, esperas ver Torrente. Y entiendo que te tienes que guiar por ese espíritu y que por lo que le puedes juzgar es precisamente lo que comentabas, que además estoy de acuerdo contigo. Si te hace gracia o no te hace gracia. Sí, sí. Pero ¿cómo puedes hablar de los personajes tridimensionales? Es decir, al señor Barragán, a Cañita Brava, le vas a Barragán pedir también salía así. cierta tridimensionalidad hasta el propio Torrente, no lo sé, o sea, sabes que son personajes chuscos, Torrente. satíricos. No sé, me llama mucho la atención porque Sí, sí, creo sí, que hay sí. cinéfilos que los son las 24 horas del día, no pueden dejar de serlo. Estoy No, seguro pero- que van a un parque y imaginan escenas con las personas que van lo típico, zapatillas sucias, este viene de trabajar duro. ¿Cómo me lo imaginaría en una película? Es ridículo, es algo que de verdad me llama mucho la atención que no tenga algún amigo que le diga, oye, ten un poco de sentido el ridículo, no puedes hacer esta crítica de Torrente, coño. Ya. No, pero es absurdo porque no... O sea, es la sexta entrega, con lo cual Torrente no engaña a nadie, sabes lo que es, incluso sin haber visto... Es como Harry Potter. Yo podría decir bastantes cosas, pero no sé si esto nos encaja con la actualidad o con el debate, pero una de las cosas que hay que decir es que el cine, como también las novelas, o sea, no puedes juzgarlas por lo que tú esperas o por lo que juzgas otros libros. O sea, Torrente se inscribe en esas películas que tú has dicho o en películas como Top Secret. ¿Top Secret tú lo has visto? Sí, claro. Pues Top Secret, que es una película de gilipolleces y de gags, es una película de gilipolleces y de gags. Aterriza Entonces, como puedas. entonces probablemente Top Secret está considerada seguramente una obra maestra de la comedia absurda. Entonces, por esa dirección va esta película. No encadena gags porque no sepa hacer o narrar una historia o estructurarla o trazar un arco del personaje, sino que esta es la historia, esta es la película, es hacer gags. Y durante los 50 primeros minutos, como te has dicho, yo calculé que eran 50, era graciosísima. Realmente, te pongas como te pongas. Era muy graciosa, muy provocadora y era como... Vamos, yo luego comentaré mi reflexión final, pero por ahí todo seguido me acordé, por ejemplo, fíjate que de películas nos acordamos. Cocodrilo Dandy, ¿tú llegaste a verla? Claro, había 3, ¿no? ¿O Sí, 2? esa cuando éramos pequeños, 12 años o así, bueno, a mí me la ponían en la tele con 12 años, porque yo en un pueblo no hay cine en Segovia, entonces no sé cuál es la distancia entre su estreno y que yo la viera, el caso. El efecto, digamos, es el mismo, es
En el caso de Crocodile Dundee es como una especie de salvajado australiano que llega a Nueva York y todo es tan moderno que su interacción con ello es graciosa por sí misma. Que si los semáforos no los entiendo, que si... No sé, no recuerdo ningún caso concreto, pero era esa idea. Pues con Torrente es lo mismo, es coger, y yo creo que funciona incluso mejor que hace años, coger a Torrente y plantarle en un mundo actual donde todo es políticamente incorrecto y la gente se ofende por cualquier cosa. Entonces él llega a él con esto que tú dices del famoso debate que está en Twitter, un clip grabado, porque hay un debate tipo el de La Sexta, porque de hecho son los presentadores de La Sexta también los que actúan, donde salen en su atril cada uno de los representantes de cada partido español y él empieza a insultarlos a todos con una falta de tacto que tú dirías, ¿es grano grueso ese humor? Pues a mí no me parece grano grueso. No es humor inteligente. Es que si te ríes, cualquier humor que te haga reír es inteligente para mi juicio. Entonces, que simplemente se le haya ocurrido a Santiago Segura decir burradas en este contexto, yo estaba en el cine diciendo, no me lo puedo creer lo que estoy oyendo, y me partí de risa, y porque ahí yo he analizado bastante, digamos, el humor, y algo que hace siempre reír es la sorpresa. O sea, no tiene que ser, puede ser muy elaborado, puede ser muy ingenioso, muchas cosas, pero es curioso la sorpresa. Entonces, en un momento dado, para seguir avanzando en comentar cosas de la película, la parte que más me gusta es una que sale Susi Caramelo. ¿Te suena? Sí. Es como una cómica. Luego lo vi que era Susi Caramelo, no la reconocí. Resulta que él entra en Nox y aunque Nox le pegue, le dicen que hay que limar un poco su figura y su atuendo y su modo de hablar. Entonces le ponen una experta, lo cuento a ti porque la has visto. Ese momento está muy Eso bien. es lo más fuerte que yo he visto en la película y lo que más gracia me hizo y lo que más admirable me pareció. Le ponen a Susi Caramelo para adiestrarle sobre no decir tía buena a la primera que pase ni negro al primero que sea extranjero, ¿no? Para educar. Entonces le ponen una diapositiva de una mujer en bikini y le dice Susi Caramelo, ¿qué ves? Y le dice, una gorda. Vale, ahí ya nos ponemos en plan, este tío es muy bruto. Entonces la siguiente foto es de un niño con síndrome de Down. ¿Te acuerdas? Esa es Y yo estuve diciendo, un segundo Lo va estuve a decir. como que sentí vértigo y una especie de, no lo vas a decir, no tienes... y le dice, ¿qué ves? Y dice, no sé qué. Y digo, joder. Entonces te ríes. Claro, es una cosa que me he acordado de... El que tiene que ver esta película es Carlos Bardem. Y luego quiero hablar de los Oscars de Almodóvar porque vamos llevando a esto a la política. Carlos Bardem tiene una frase que me fascinó. Yo hice un artículo en Zenda que lo podéis buscar, que se titula mi artículo como su más o menos frase, que es decido no reírme. Entonces me hizo mucha gracia que Carlos Bardem precisamente decía, yo cuando veo chistes de mariquitas o chistes, que ahora no hay chistes de mariquitas en realidad, o chistes racistas, que tampoco los hay, decido no reírme. Me pareció increíble esa afirmación porque es totalmente contraintuitiva e imposible. Es imposible, claro. Entonces la idea es, ¿te hace gracia que en una película a un niño, de hecho, con síndrome de Down le llamen subnormal? Claro, te lo dicen así, dicen, no es que me haga gracia, pero es como... Es tan rompedor, es tan... también, es la sección que tuve en el cine, con toda la gente estaba allí reunida. Digo, qué alivio poder reírse de cualquier cosa sabiendo que no somos malos, sino que a veces te ríes de las cosas. Pero, entonces, ese momento de, ¿qué ves? Y lo dijo con una... Y además es que, a odiar lo que quieras, odiar a la gente lo que quiera, Santiago Segura es un actor fantástico, claro, de natural. Pero yo creo que hay que ser un poco imbécil, o muy imbécil para ofenderte. Pero no decías tú que el clip este del debate ya está generando polémica en Twitter. Claro, eso es. Eso que te he dicho yo, esta escena que te he dicho yo, cuando salte a Twitter, todo el mundo va a pensar que es nazismo puro, porque estás llamando subnormal a un niño con síndrome de Down, o no sé con qué dolencia o qué afectación, y claro, fuera del contexto de esto es una película, Torrente es un bruto de los años 80, así se hablaba en los años 80, yo vengo de un pueblo en los años 90, en los años 80 yo creo que era, el insulto preferido de mi infancia era subnormal. Bueno, de hecho, mira, sin mayor te puedo maldad, poner un vídeo para dar el salto favor. tridimensional en este podcast de cómo se celebraba el día precisamente de las personas discapacitadas. A ver. Mira. Esto es del año 1980. No sé si se escuchará, lo voy a... ¿Y cómo lo tenías tú? Espera, ponlo con el micro, no sé. Sí. ¿Cómo lo tenías preparado? No lo tenía preparado. Es que se me ocurre, porque esto es como esto de lo que hacen en Malasaña, de improvisación, teatro de improvisación. Como nunca preparamos nada, se me va ocurriendo. Mira. Afecta a más del 1% a la de la población normalidad. mundial. 40 millones de personas a las que está dedicado el año 1980 como Año Internacional del Subnormal. Eso es la una. Esto es un anuncio oficial del año 1980. ¿Eso lo pusieron antes en española? Esto lo pusieron en televisión española porque antes, se le decía Año Internacional del Subnormal, claro. Pues eso me refiero. Pero dicho eso, es que es lo interesante, no te quiero cortar, sino seguir apoyando mi punto y apoyándote a ti. O sea, claro, esto, cuando salió era normal.
Entonces, Claro. la idea de Torrente no es que esté queriendo reírse de los niños con síndrome de Down, Eso es. sino que parece venido de los 80, sin filtros, que además es una expresión que he oído mucho, y al decir esto, que ya sabemos todos que no se puede decir, como que nos desencaja toda la presión que sentimos de puedo decir esto, no puedo decir lo otro, y era muy divertido, tío. Pero es que yo creo, mira, gente como Carlos Bardem, reitero, es que esta gente es imbécil. Y lo digo así, de verdad, porque tú no te puedes ofender por un chiste pensando que reírte por un chiste te va a hacer peor Por persona. eso te diría Y que no es un chiste. Te pongo un ejemplo. Ayer es iba- que no es un chiste. No, es Es burdo, ya está. Reírte de lo burdo, pues como por ejemplo, seguro que has leído a Tom Sharp. Tom Sharp, Wild, El bastardo recalcitrante, son completamente incorrectos. Es decir, en El bastardo recalcitrante, si recuerdas, el chico que era Claro, miguelero, se enamora de una que está completamente obnubilada por las novelas de amor. Entonces ella se cree que eso es una historia de amor impresionante y no se da cuenta de que el tío es tonto. Y es muy divertido porque el tonto aspira a una herencia multimillonaria y el abuelo le intenta perjudicar el cobro de esa herencia. Es completamente irreverente. Le llama tonto 200 veces. Pero que te rías de eso, que te rías, no sé, de la conjura de los necios, cómo están incorrectos realmente con los tiempos modernos, no te hace mala persona. De hecho, es muy curioso porque muchas veces hasta te hace dudar. Ayer iba en el metro, iba una chica con síndrome de Down que se había subido sola, iba hablando por teléfono y decía que se tenía que bajar en Chamartín. Y yo decía, joder, cojonudo. Es decir, personas funcionales, porque seguro que tienen una red de apoyo asistencial, le han educado mucho mejor que le educarían en el año 1980 y tiene mejores oportunidades. Me alegro, sinceramente. Hay cosas que te alegran, de verdad, por dentro, pero ¿por qué no me puedo reír de un chiste? Es decir, no sé, es como si pidiera a la gente, no te rías de un chiste sobre Carlos porque a lo mejor tuve un complejo. Es estúpido, es de verdad. O sea, no tiene ningún sentido. Ese artículo de Carlos Bardem, en realidad lo que llamas a una especie de autocensura. El Claro, propio claro. Évole, que pues si lo puedo decir, sale en la película, escribió un artículo, algo así como, perdona mamá, o mira mamá, lo hago esto, he participado en una cosa de fachas. Pero bueno, entonces que te quieres perder la mitad del mundo por prejuicios ideológicos. Es decir, y de verdad tú vas a intentar ejemplificar algo ante la sociedad en tu programa. Si ves todo esto como cosas del enemigo y no simplemente como cosas como bromas, gamberras, no lo sé. Es decir, entiendo que cuando salía Agatha Liz en Los Energéticos, mientras salía Antonio Ozores, salido disfrazado de árabe, con todos los tópicos sobre los árabes y Pajares y Estés, intentando negociar con ellos como si fueran tontos, Pero ¿cómo te sabes estas películas de memoria, tronco? porque estas las veíamos en mi familia el día de Navidad antes de la cena. Pero las sabes de memoria. Sí, bueno, ya. Son las típicas cosas que no muestro en mis artículos por dar una pose intelectual. Pero es verdad, o sea, es decir, es ese concepto de entretenimiento y ya está, no tiene que ir más allá. Y luego tú puedes pensar lo que te dé la gana y yo podré rebatirte tus ideas. No, pero lo de Carlos Bardem es como que hacer chistes contra colectivos, normalmente minorías, pues acorrala a esos colectivos, les ofende, es como incluso cobarde porque es el mainstream, somos mayoría, los comillas normales, entonces te ríes de los inmigrantes pues son minoría, te ríes de no sé, tiene un sentido ya. Yo con perdón de defender a Carlos Bardem, que es un tío que me cae fatal, pero no sé si es suficiente con que le llames imbécil. Hace falta un poco más de argumento. Pero ¿qué escuchabas, qué escribías el otro día, el domingo, que me gustó mucho el artículo, sobre precisamente el caso contrario? Es decir, hay que normalizar que te llamen facha, ¿no? Es decir, eso no es odio. Eso he dicho yo, no eso he dicho yo. Sí, no lo dijiste, pero hablabas del odio. Es decir, mientras piden que no se odie, normalicen que te llamen facha. Es decir, eso no se censura. O estamos en la dialéctica conmigo exijo unas cosas, pero con el enemigo simplemente lo intento retratar. Es que hablamos de ese tema la semana pasada y no quisiera abundar todavía en ello, pero es un poco todo eso. Es decir, tú tienes la capacidad, por ejemplo, de tener ¿cómo se llamaba el chico este que era cómico uruguayo? Es que se me ha olvidado el nombre, pelo rizado, gafas, que tenía un canal de YouTube y yo creo que salía en Público también, el periódico Público. Ah, sí. Es que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el tipo era completamente bueno, no se ha muerto, ofensivo. No está por ahí. No, sigue. Sí, el de No te metas en política tiene un podcast, claro, así, eso es. un y programa. Hay cómicos, no sé, Ignatius, es decir, que yo fui una vez a verle a uno de sus shows y yo me reía, pero era muy incómodo. Y el tipo es muy ofensivo cuando habla. Es ese tipo de humor, sí. Claro, pues, bueno, bien, correcto. A mí yo me reí, escribí una nota sobre él y dije, bien, correcto, este tío hace lo que hay que hacer, ofender. ¿En el Picnic o dónde le viste? No, le vi en el sitio este que está en Santo Domingo, que es una cervecería. Ah, sí, ya. Sí. Station Beer o algo así. Eso es, y me acuerdo que, por ejemplo, había un chico con su novia y la novia se fue al baño. Y cuando se levantó, él le dijo, ¿dónde vas? ¿Quién dijo eso? Ignacio. Ah, desde el escenario. Y dice, voy al baño. Dice, seguro que le vas a poner los cuernos a tu novio.
Esas cosas, esas cosas. Y luego se levantó él y le empezó a llamar su normal delante de ella también. Es decir, es humor de ofender, ya está, no pasa nada, sin más. Y al final se acababa bajando los pantalones, Ignatius, en la actuación. Era un poco como Andy Kaufman, pero ya directamente... Sí, no soy fan total de Ignatius, pero entiendo ese humor que es simplemente romper las convenciones. Y a veces, como estamos tan constreñidos por lo que se puede o no decir, resulta muy liberador. Otra cosa que tenía que comentar sobre Torrente y sobre todo lo que vemos, porque antes de entrar he visto un vídeo hecho con IA, no sé si lo has visto, de Rajoy, Aznar y Ayuso yendo como una rave en un coche y todo eso. Y es Sirat, ¿no? Y es muy gracioso. Sí, no tanto Sirat como Sirat falangista, sino realmente los conciertos de verano. A lo que voy, me he acordado hace estos días, incluso viendo Torrente, de que hace 15 años o más, yo ni escribía en los periódicos ni nada, creo, me entrevistó alguien en Sevilla y en las postrimerías de la entrevista me dijo, yo me echo de derechas, eso es un poco más mayor que yo tendría solo 30 años. Me dijo, yo me echo de derechas y desde que me echo de derechas es que me parto de risa. Y mi objetivo es hacerme de extrema derecha para reírme más todavía. Tengo la sensación, tío, de que la derecha, como territorio, hay más humor. ¿Sabes? Claro. Tú date cuenta de que Nox, Vox en Torrente es todo fachas. Y es todo reírse de sí mismos y es todo más laxo y más flexible, mientras que el mundo Podemos, el mundo Podemita en concreto, el mundo Pablo Iglesias, es que están siempre enfadados. Es que el otro día, por ejemplo, más o menos yo nunca me consideraría de derechas, aunque mucha gente no tiene otra opción que ubicarme ahí, pero el otro día me di cuenta de esto que decimos, y de modo Torrente, porque en nuestro podcast paralelo de nuestros amigos de la cuota, sabes que tiene una foto mía por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, la primera vez que la vi, digo, voy a comentarlo. Hice un pantallazo y dije, ¿y qué pongo? Y pensé, presente. Y dije, hostia, esto es un poco fuerte. Pero pensé, coño, pero como soy facha, puedo hacerlo. Claro. ¿Sabes cómo te digo? Y me pareció un chiste cojonudo por decir, presente. Entonces se me ve ahí la foto donde estoy presente en su podcast. Pero quiero decir, si tú fueras de izquierda, si siguieras, digamos, la normativa y la doctrina izquierdista de Irene Montero, ese chiste te lo tendrías que comer. Claro. Porque no mola, tío, tal. Sin embargo, lo que da la derecha, creo que es una ventaja social y que normal que los jóvenes estén en ella, es esto del humor, de poder reírse, de poder decir una burrada, de poder hacer un comentario sin que te sientas que eres falangista porque se te ha ocurrido lo del chiste presente, ¿sabes? Pero tú te acuerdas que antes, cuando ibas a Benidorm, en los 90... yo no iba a Benidorm en los 90. Los 90, bueno, yo fui como en el 95. Habían pasado 12 años desde el 23F, ¿vale? 12 años. Es decir, no habían pasado 50 años de la dictadura, como ahora. Vendían unos botijos de Antonio Tejero. Ese humor, sí. Ya está, la gente se reía. No, y cuando entras en un bar, la película idealmente o ficcionalmente empieza en Carabanchel, de hecho en Usera, en el bar del Chino Facha. Es verdad, sí. Aunque en realidad lo he visto y es un bar que se llama Bar Benito, aquí más cerca en La Ventilla. Aunque lo hacen ubicar en mi barrio. El caso. Sí, era esquinero tipo Valentino antes de que se... Sí, pero hay muy experto Madrid, pero desde que ese Bar Benito es lo que hemos conocido. A lo que voy. Yo he entrado en Usera cuando vivía, que es al lado donde vivo ahora, en uno o dos bares de este tipo sin saberlo, y cuando yo veo una botella de vino que pone José Antonio o Franco, es que me parece muy gracioso. Claro, te ríes. No me entra un terror siniestro de, uy, Dios mío, va a volver Franco, sino que me parece que el que lo ha puesto tendrá su ideología clara, pero a lo mejor también lo ha puesto como medio ironía, medio me la suda todo. Pero no es tan siniestro. Siniestra es la dictadura en sí misma y probablemente las postrimerías inmediatas, los primeros años después, pero pasados 50 años, a mí me parece gracioso, me parece macarrilla, me parece desconcertante, pero no es esto de, oh, por Dios, no voy a entrar nunca en un bar en cuanto vea o sea, me hace mucha gracia. Además ponen siempre frases como, voy a volver. Claro, pero la gente que se niega... Esto yo creo que cambió en el momento en el que... ¿En qué momento? En el que yo creo que intentaron ya entrado el nuevo milenio. En el nuevo milenio la gente estaba con otro espíritu. Es decir, no sé, primeros años 2000 la gente estaba ya a lo mejor hablando del euro y hablando de cierto cambio social, pero intuyemos que a mejor. Era un país optimista. Era como la Polonia de los ya, pero 2010. ¿Pero en qué momento tú dices que esto se censura? Yo creo que en el momento en el que empiezan a ver que hay un punto en que en resucitar esa especie de miedo al franquismo, con la ley de la memoria, que
bebe de las comisiones de la memoria que hicieron los argentinos, pero ellos la hicieron 3 o 4 años después de la dictadura, no 30 años después, cosa que es completamente absurda. Más allá de que yo soy favorable a que las personas puedan desenterrar de las fosas a sus familiares para enterrarlos, como no, joder. Pero más allá, yo digo el discurso, no digo la acción, eso me parece correcto, pero ese discurso de el miedo al anterior. Y el miedo al anterior se ha transformado en una especie de veto al anterior, mientras yo hablo todo el rato constantemente del anterior. Al anterior. El año pasado fue un año dedicado a actos en conmemoración de 50 años de la libertad para advertir sobre el franquismo. Pero yo digo, es que me desespera, porque... ¿Qué importa? ¿Qué importa Franco? Es decir, eran tiempos... yo no comparto esta especie de revivir de estos chavales que no han vivido en absoluto la dictadura, como yo tampoco, y lo consideran prácticamente como un tiempo de bonanza, de bienestar, un tiempo completamente corrupto, que es algo que... Y era un tiempo en el que las familias se las veían y se las deseaban para llegar a final de mes. Es decir, lo del pluriempleo era un concepto que se hacían películas de broma sobre eso también. Pero nadie habla de Franco, a nadie le importa Franco. Pero desde el momento en el que eso surgió... hay como cierta idea de vamos a evaluar cada muesca que veamos o cada pista que veamos del franquismo para escribir un artículo o para intentar alertar de que hay una especie de admiración por la mitología franquista. Y no, que haya un chino que esté medio tarado o zumbado en un bar de Usera que se defina como franquista y que tenga una botella con José Antonio Primo de Rivera, a mí es que me hace gracia. Es decir, es una payasada. Ya está. Es folclórico y el folclore siempre tiene su gracia y tiene su punto paródico. De hecho, y vamos bueno, no saldremos del cine, pero siempre el cine, como está tan politizado, en La Cena, que es una película que a mí me gusta, aunque tiene sus detractores en general, cuando ganó Mejor Guión adaptado. No lo sé. Sí, Oristrel, que es el que adaptó el play, que dirían los americanos, de José Luis Alonso de Santos, agradeció el galardón afirmando que él lo que quería era que la gente se acordara, pensara que Franco era malo. Y yo me quedé como sorprendido. Pero es un poco lo que dices tú, de que a lo mejor hay una gente joven a la que hay que recordarle que todas son malas, pero el parecido de un naif tremendo. El caso, ¿tuviste los Oscar la gala? No me quedé, porque yo soy de los que se acuesta pronto, pero el turno mañanero sí que he hecho un vistazo. Me llamó mucho... Lo quería comentar porque me pareció muchísimo más divertida y creativa y rompedora que los Goya, que los Goya son un coñazo, pero increíble. Yo no sé cómo... Bueno, sí lo sé, porque lo dijo el que escribió este año la gala de los Goya, que se llama Juan Sanguino, si no recuerdo mal exactamente su apellido. Estaba en los comentarios de Movistar, junto a Carlos Areces, a Alberto Rey, la presentadora y otra chica que no me quedé con su nombre. Vale. Y él comentó, por ejemplo, algo que a mí ya me han comentado, y es que tú puedes escribir unos gags muy graciosos o no, y para empezar la propia academia te puede decir que ese no le gusta. O sea, la propia academia de cine es más cura que los curas. O sea, deberían de ser como libertad total. Pero luego, la de Hollywood. No, la española. No, esa es la idea. Es que tú en todas las entregas de todos los premios en Hollywood, todos los presentadores obedecían a un guión que les propone un gag entre ellos, o un gag relacionado con el premio que dan, o con la actualidad, o con lo que sea. Sin embargo, decía Sanguino en este programa, al comentar en los comentarios, que en España tú puedes decirle, no a Penélope Cruz, porque te suena como más, sino a cualquier actriz del montón o actor de medio desconocido, que vas a leer a dar un Goya, le vas a decir, mira, cuando salgas con Penélope Cruz, le haces este chiste sobre la casa que tiene en el Retiro, si vale mucho dinero o no, y él dice, pues no me sale los cojones. Entonces lo decía Sanguino tal cual, que a muchos actores no les da la gana de seguir el guión que tú les has puesto en una gala. O sea, Nicole Kidman sí lo hace, lo que pone el guión americano, pero en Candela Peña no lo hace en España. Entonces, quiero decir, el gala de los Oscars fue muy divertida, tuvo un arranque fascinante con una mezcla de películas, no sé si has visto Weapons, que bueno, un personaje muy curioso, se disfrazó del presentador, bla, bla, bla. Luego entró con un ritmo tremendo que yo reconocí enseguida, que es la canción Sabotage de Beastie Boys. No sé si tú eres de música anglosajona, Beastie Boys, o sea, era Beastie Boys son gloriosos. Pero era un ritmazo y dices, madre mía, qué cosa tan emocionante. Y en la gala de los Goya, cuando hacen algo de música, siempre es música de mis abuelos, de mis padres, Mediterráneo, de Serrat, cosas así, es todo tremendo. Entonces todos los actores tenían este punto de vamos a hacer lo que nos han ordenado para hacer una gala simpática, bla, 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 pero a lo que voy es que era una gala estupenda y centrada en vender. Había mensajes humanistas, pero no había mensajes políticos, y lo que querían era vender que somos una gran familia, y sí parecía una gran familia, se abrazaban, no sé qué, celebraban la diversidad, todos los que tú quieras, pero sin ninguna apelación
a nada concreto, menos a la guerra de Irán o a Trump en concreto, hasta que llegó tu amigo Javier Bardem. Sí, ¿Tú lo viste? Conan O'Brien hizo un chiste, ¿no? De Conan- que no había actores británicos nominados por primera vez desde 2012 y que a lo mejor eso se debía a que allí sí que detenían a los pederastas. No creo y que en dijo Estados eso Unidos exactamente, no. pero dijo algo parecido. Sí, o sea, fue una cosa No. muy, muy bestia. Y mi amigo Javier Bardem, por supuesto, con el no a la guerra. Que bueno, que para mí tiene derecho a decirlo, que haga lo que le dé la gana, pero, No, yo creo que no tiene derecho. desentonó un poco, ¿no? Desentona muchísimo, tío. Bueno, a ver, yo creo que en ese ambiente... Yo tengo un artículo escrito para este fin de semana que voy a reventaros. O sea, porque te voy a explicar por qué no tiene derecho. Sí, tiene derecho a decirlo. Pero yo creo que ahí sí que es Porque valiente. no lo podemos En hacer. ese caso, o sea, a mí me parece lamentable No esa sé, propaganda, tío. pero creo que es valiente decirlo en un punto donde todo el mundo sabes que ahí te juegas algo, no como aquí, que aquí sabes que aquí estás armando a favor de obra, que es lo que parece, la gala de los Goya es una No, a especie mí de consenso mundial. a mí me parece una ridiculez total. Y me parece que a ver si le despiden y le echan de Hollywood y ya está. No, es de ser un gilipollas, sinceramente. Mira, yo fui a la gala de los Cavia, que solo he estado esa vez que me invitaron, que es la cena más cara. ¿Sabes qué es esto de los Cavia, no? Sí, El premio de sí, ABC que dan a los columnistas y demás. La cena más cara que he visto en mi vida, porque claro, tienes que ir de smoking, creo que se llama, o frac, smoking. Tienes que alquilar un smoking. Etiqueta, ¿no? Sí. Yo estoy en Carabanchel, no voy a salir en smoking a la calle. Entonces tengo que pillar un taxi desde Carabanchel al ABC, que está a la otra punta de Madrid, luego volver, o sea, carísimo. Bueno, Te vistes en el taxi ahí. no, fue sí, un compromiso, digamos. Y el caso es que me quedé con la copla de que, pues eso, está todo el mundo de frac, es festivo, es el ambiente de los medios conservadores, aunque había ganado Javois. En fin, pues la gente va pues, a este evento que puede ser un coñazo, y para mí que es la primera vez pues puede ser interesante. Entonces todo el mundo está a sus cosas celebrativas y a ver si gano el año que viene yo, bla, bla, bla. Entonces la ganadora, que se llamaba Banana o algo así, una que hace dibujitos, Ah, Juanita Banana, Eso. ¿no? Sí, eso es. la ganadora de... Tampoco sé por qué. Yo me sé descojonaba eso, con esto que te voy a contar, tío, es que me descojono. La ganadora de los dibujitos de las viñetas, que es el premio Forges, no, será el premio... pero- Mingote. Mingote. Sale a recibirlo y dice, bueno, habrá que nombrar el elefante en la habitación. Yo miraba alrededor, el rey, estaba el rey, Ayuso, todos bebiendo, todos de fiesta. Y la gente no importaba tres cojones lo que estaba diciendo esta mujer. Sigue. El elefante en la habitación es que soy la primera mujer galardonada con este premio. Y yo miraba y decía, vale, ¿Y qué? ¿Y nos qué? importa tres cojones lo que estás diciendo. Claro. ¿Sabes cómo te digo? No es una cuestión de que podamos o no debatir lo que estás diciendo, sino te acaban de dar un premio, lo has aceptado, estás aquí, en este ambiente, y nos vienes con esta mierda de Rottenmeier. ¿Sabes cómo te digo? Pues Pues eso es exactamente lo que hizo Bardem. Toda esta gente woke son un poco como misioneros. Es decir, No, pero que la idea o es, como la idea es que, predicadores, la idea es que tu estadística de que eres la primera mujer es estupenda, es debatible, es considerable, pero decírnoslo en ese momento, que tú dirás, pues es valiente. Ya, pero quedó como en el silencio que siguió, que no era un silencio en plan, ay, nos ha descubierto, sino era, es que nos da igual esta gilipollez que acabas de decir. Pero el silencio que ella recibió y se quedó, yo la percibí como, ¿y qué hago yo aquí? Es decir, podemos todos entender que hay contextos en los que determinadas cosas no pegan. Entonces, no pega, se ha muerto Raúl del Pozo, imagina que se muere Almodóvar. Va a ser la hostia, se muere Almodóvar, hay un velatorio en donde sea, que nunca... Bueno, eso pasó con Robe ya. ¿Con quién? Con Robe Iniesta. Vale, pero se muere, déjame acabar, perdona, se muere, entonces el velatorio va a los famosos, están las cámaras, están los periodistas, te ponen el micrófono y tú tienes que decir que Almodóvar se ha muerto o Robe se ha muerto y que qué pena o que no pena. ¿Ahí vas a llevar un cartel de no a la guerra y vas a aprovechar para decir Free Palestine? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos sitios no pega esa mierda, tío. Entonces, en Hollywood, en este momento, en una gala que está ahilada para celebrar el cine y transmitir un producto de buen rollo, no puedes llegar tú, aguafiestas de los cojones, a decir eso única y exclusivamente para que te señalen a ti. Porque, que termino, ¿qué ha ganado Palestina con esto? Nada. ¿Qué ha ganado no la guerra Irán con esto? Nada, pues estamos todo el día repitiendo eso. ¿Quién es el único que ha salido elevado, remarcado y famoso de esto? ¿Bardem? ¿Es así? A ver, él le ha salido ganando. Varias cosas. Yo creo que frente a Quique es evidente que rema a favor de obra cuando hace los Goya, ahí hay algo que se juega. Entonces, yo creo que ese gesto, desde el punto de vista de, oye, que a lo mejor si los productores son judíos en buena parte, a lo mejor de repente a partir de ahora me odian, no me dan trabajo. Bueno, hay algo que se juega, hay cierto valor en ese gesto. Dicho esto, todo esto tiene a mí es que me parece ridículo todo en general. Es decir, todo este tipo de
es que no sé cómo llamarlo, son como los misioneros, están siempre como hablando de su causa, es la tuya. Voy a contar una cosa además que sé que me se va a enfadar conmigo, pero bueno, me da igual, ya está. ¿Vilamatas? No. ¿Me tienes contar lo de Vilamatas? No, eso ya lo contaré en Uruguay, día, no, porque es una tontería. Que le van a dar 1 millón de euros, tío. Sí, bueno. A lo mejor. Pues a lo mejor me reparte por esa visita turística. Bueno, pero, a ver, ¿de qué vas a hablar? Son evangelistas, no pueden parar de hablar de lo suyo. Recuerdo una vez que bajé a tirar la basura y tenía plástico y ropa. Y me encontré a 2 amigos, y que son esos evangelistas de lo suyo. Es decir, tienes que seguir el camino de lo que hice. Se van a enfadar, pero da igual. Y Vela, digo, me dice, ¿y a qué llevas ahí? Digo, ropa. Dice... Pero tus amigos están patrullando las rasuras. Viven en la calle de al lado. Dice, pero no la lleves a Cáritas, dale a alguna asociación. Y yo le iba a dejar en un lado del contenedor. Digo, o sea, a mí no se me ocurriría en mi vida, en primer lugar, preguntar a alguien qué basura tiene. En segundo lugar, ¿dónde la va a dejar? Que haga lo que le dé la gana. Me da exactamente igual. Es que es como preguntar cómo follan. Es decir, que es que me da igual. O sea, me da exactamente igual a lo que te dé la gana. Yo te concedo ese don de la libertad sin que te haya que estar yo dándote la turra. Es decir, si quiero llevar la ropa a Cáritas, tú no me tienes que decir nada. Si la quiero dejar al lado del contenedor, ella quería que la llevara una asociación independiente y no religiosa. Es patético, pero bueno, en fin. Entonces, ese tipo de cosas yo las censuro precisamente por eso, pero todo esto todo esto tiene una explicación, es decir, tiene un origen. Por ejemplo, sabes que cuando Musenberg empieza a trabajar para la Unión Soviética, como el propagandista exterior, Musenberg era el gran propagandista de la Unión Soviética en el resto de territorios cuando querían extender el comunismo. Entonces, básicamente lo que hicieron fue intentar hacer un acuerdo entre los comunistas de palo, que eran bastante pacatos en lo social, bastante conservadores en lo social, y los antifascistas. Y de repente se inventaron la figura del tonto útil. O sea, empezaron a cebar a artistas pensando que si defendían esos valores iban a ser considerados como buenas personas. Y Musenberg decía, lo dejó escrito, decía, esto es cojonudo, porque no nos cuesta nada, nos cuesta muy poco dinero, es verdad, cosas de pago de conferencias y demás. Ellos se creen buenas personas, pero a la vez están haciendo la vista gorda, pues por ejemplo, yo qué sé, a los miles de muertos esclavos que había, utilizaba Stalin para construir el canal al Mar Blanco o el tren por Siberia. O hacía la vista gorda sobre las purgas, sobre los millones de muertos que causó el estalinismo. Y a partir de ahí se crea esa figura de autor, de artista, que es el tonto útil. Cuando se empieza a perseguir en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, en la caza de brujas, todo el mundo mira a Arthur Miller, cómo eran las brujas de Salem, ¿no? Donde denunciaba la caza de brujas. Y todo eso quedó como un mito de nos están persiguiendo por nuestras ideas. Y era cierto, pero el origen, el problema era que esta gente se pensaba mejor persona por defender unos valores que le convenían a la persona precisamente que se los transmitía para que no se hablara de las salvajadas del otro totalitarismo. Entonces aquí, si te das cuenta, mientras en Gaza hay diferentes guerras civiles, hay represión sobre la población, y mientras es verdad que hubo una guerra, una acción armada que fue cruel también en parte como cualquier guerra, han conseguido con esto que se ponga simplemente el foco en una parte. Además, es un conflicto que, si te das cuenta, solamente te queda posicionarte de un lado. No puedes decir... No, pero yo entiendo por qué este conflicto nos importa tanto. Voy a poner en silencio esto. Bueno, pues básicamente porque se prestan a ser tontos útiles de una causa. ¿Cómo sabe Bardem y Almodóvar de qué tienen que hablar en cada momento? Pero hay muchos temas. Bueno, si recuerdas, antes de los Goya, en el podcast que grabamos antes de los Goya, comentamos que había asociaciones que estaban repartiendo manifiestos... ¿Sobre qué era el tema? Sobre Gaza. Antes de los Goya, para argumentarios, básicamente, para que ellos lo recitaran en la gala. Y bueno, pues siempre es un poco lo de las causas perdidas, el antiamericanismo, el antibloque occidental, todo eso que vende. Bueno, ahora Pablo Iglesias está de camino en una flotilla a Cuba con Jeremy Corbyn y compañía. ¿Ya está para allá? Cuba, porque es el discurso anticapitalista, anti-yanqui, es de lo que ha bebido la izquierda tradicionalmente. Salen el sábado, creo. Salen el sábado, eso sí, vale. Con 20 toneladas de comida. ¿Pero van a hacer foto de la comida esta vez o no? Espero que sí. No, porque la otra vez no nos enseñaron la comida. La otra vez nada, claro. Y no había nada y esto es un... Pero todo se basa al final en eso. Es decir, soy antiamericanista, anti-Estados Unidos, anticapitalista, pero mientras tanto estoy aquí en la ceremonia de los Oscar y no rechazo el premio, porque no rechazó el premio Bardem cuando se lo dieron. En su momento. Todavía Sean Penn estaba con Zelensky. No sé, o sea, es verdad, es otro gesto que a lo mejor es vacío, pero bueno, Penn me pareció peor, tío, que te dan un Oscar y no vas y ya te han dado 3 y nunca vas. Pues no se lo deis. Pero mira, yo os lo pongo claro... Yo esto lo tengo muy pensado, tío. No sé qué hora es. A ver, lo tengo muy pensado. Vamos a ver. Bardem sale con un no a la guerra. Vale. El siguiente premio lo presenta James Woods, pongamos. Y sale con un cartel que pone Viva Trump. ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué te parece? El siguiente premio lo presenta otro tipo que sale y diciendo el eslogan de los judíos es el pueblo israelí vive, con otro cartel. Tú imagínate que todo el mundo hiciera lo que hace Bardem, que es decir lo que le da la gana y posicionarse políticamente de manera extrema
sobre un asunto muy conflictivo. ¿Qué sería la gala de los Oscar? ¿Sabes contigo? O sea, que Bardem puede hacer lo que hace tiene que ver con que los demás se comportan como Dios manda. Bueno, pero tenemos un ejemplo aquí. ¿Cómo se llama la chica esta que es actriz, que salía en Aquí no hay quien viva? Es que no recuerdo cómo, que siempre se niega a hablar de política cuando le ponen el micrófono. Esta chica la llama fascista. Macarena, eso es. Le llama fascista. Por el mero hecho de no hablar. Sí, ya está. Es decir, por el mero hecho de no pronunciarte eres un fascista. Y esa es la dialéctica del negacionismo. El negacionismo que surgió con una cosa terrible cuando los neonazis empezaron a negar el holocausto, se ha transformado en, si no estás de acuerdo con lo mío, eres un negacionista. Si no estás de acuerdo, esto lo ponía el otro día alguien con una cita de Carl Schmitt, que era exactamente eso. Vamos a llamar facha a todo el que tenga una solución para los problemas que no sea marxista. Claro. Eso es. Pero no, lo que yo te quiero decir es que, te lo voy a repetir, o sea, tú te cuenta, imaginaos una gala en la que todo el mundo está pesado como Bardem. O sea, Bardem puede hacer eso y quedar, como dicen los americanos, virtus signal, algo así se llama, signal, porque nadie más lo hace. Pero si todos fuéramos diciendo, estoy a favor en contra de Israel-Palestina, estoy a favor en contra de Trump, estoy a favor de Trump, estoy a favor de cualquier burrada o cualquier... Pues sería un guirigay. La conquista de América. O sea, simplemente Bardem no ha tenido educación ni saber estar y queda amortiguado porque todos los demás sí lo han tenido. Por ejemplo, para seguir con esto, quiero hacerte una pregunta, no trampa, pero por si acaso. ¿De qué va la nueva película de Almodóvar? No tengo ni idea. No tienes ni idea, pero tú has visto entrevistas, ¿verdad? He visto un tráiler y vídeos del diario. Sí, claro. No, pero quiero decir, está promocionando su película y yo mismo he pensado, ¿pero de qué cojones va la película de Almodóvar? Porque todo el título... Es un drama en... Sí, drama siempre es... El sol, y salen jerseys rojos con sofás azules, esas cosas, pero la idea es que no sabes de qué va la película... Porque todos los titulares son estoy a favor de Bardem, estoy en contra de la guerra, me preocupa mucho el fascismo, pero es que yo te iba a decir... Si gobierno a la derecha, me exilio, sí, algo así, tienes dinero para irte a una pensión, lo peor es que seas pobre. Volviendo a Torrente, cuando Torrente hace el no marketing o sea, Santiago Segura, de su película, lo que quiere es que vayas a verla. Entonces, todo lo que dice y todo lo que hace Torrente desde la camiseta de Santiago, desde la camiseta que se pone desde que empezó a hacer películas, que sale con una camiseta promocional siempre, hasta a dónde va, qué dice, qué no dice, qué tuitea, todo tiene como único objetivo que vayas a ver su puta película. Sin embargo, Almodóvar ha conseguido que lleguemos al día previo al estreno, que es mañana, y yo me preguntaba ayer, ¿pero de qué va la película? Porque habrá algún tema general, a lo mejor es... las mujeres solas o tener hijos o no sé de qué va, puede ser como varias parejas, el divorcio puede ser, pero no está claro el tema porque él no se ha dedicado a mandar el mensaje de mi película mola, va de esto, es me renuevo en un tema, no, todo el rato es política, pero a lo que voy, ahora estamos con no a la guerra, vale, pero porque hace un año Almodóvar estaba con uy, qué horror la desinformación y los bulos, ¿sabes? O sea, es que está coordinado de una manera ridícula con la portada del País y con Moncloa, ¿sabes? Y es un tío que se supone, y no se supone, sino que es un creador, y los directores suelen ser un poco más inteligentes que los actores, y que habrá leído algo, y que querrá hacer películas complejas, y sin embargo es un tipo que se cree que los jueces hace un año, y los medios, tipo este medio, estábamos persiguiendo a Begoña y a Pedro Sánchez y a todo su entorno con bulos y mentiras y con juicios falsos, y se creía que Pedro Sánchez a lo mejor lo dejaba y se creía que la carta esa que escribió la agitó él y no sé qué, y se lo creyó todo. Pero si es que es una nomenclatura, es que es como... ¿Pero tú crees que se lo cree o es cinismo puro? Estación de Atocha, Almudena Grandes. Es eso, es que es nomenclatura, es decir, la nomenclatura, a lo mejor a Almodóvar le pone el aeropuerto después de todo eso. No, básicamente han renunciado a la autocrítica para ser una parte del poder. Y por eso me parecen patéticos. Es que, de verdad, o sea, no tengo ninguna ganas, nunca he sido un especial aficionado a ¿Pero tú crees que intelectualmente Almodóvar realmente se cree que hubo un momento en el que la prensa se inventó noticias y los jueces se inventaron juicios para acabar con el sanchismo, y se cree realmente que Pedro Sánchez estaba retirado en los cuarteles de invierno tristemente pensando si dejarnos solos porque no nos merecemos a este gran líder? En absoluto. Pero es que el tío parece que se lo cree. Es que yo, una cosa tengo que decir, por mucho que me meta con Bardem y con Almodóvar, debo no reconocer, sino debo apoyar una moción que es que creo que lo hacen de buena fe. O sea, creo que Bardem realmente cree que él hace el bien, y creo que Almodóvar también cree que denunciar no a la guerra lo hace de buena fe, pensando que es lo que tiene que hacer. Sí, pero eso te lo reconozco. Pero esto es muy... Es decir...
Para mí no hay que ser muy inteligente. Yo creo que son soldados. O sea, ellos se creen soldados por la única causa buena. La única causa buena, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se llevó a poner delante de un micrófono el año pasado para decir prácticamente que él era como, no iba a dimitir después de lo de Santos Cerdán, entre otras cosas, porque se veía como la única alternativa posible, bueno, alternativa no es el adjetivo ahí, como el único gobierno posible que no iba a otorgar a los españoles con una regresión de los derechos, que era él o la derecha o la ultraderecha. Entonces, a partir de ahí ellos se creen soldados de una causa. Y cuando de repente sale Pedro Sánchez, es muy curioso lo que ha pasado en los últimos días, porque han lanzado la causa del no a la guerra mientras apoyaban a la guerra de Ucrania, que me parece justo y lógico apoyar a Ucrania. Moncloa, dices. Sí, en realidad no a esta guerra porque no te conviene. La otra sí. Si a mí me parece correcto. Es decir, si me parece muy correcto apoyar a Ucrania. Pero entonces tú no eres el gobierno del no a la guerra. Pero da igual. Ellos siempre creen con la legitimidad moral. Y como el gobierno dice no a esa guerra o se posiciona en favor de Palestina de una forma además que es puramente propaganda. Es decir, no se posiciona enviando material bélico propaganda, diplomacia de baja intensidad. Cosas cutres como lo de no concursamos en el Eurovisión porque concursa Israel. Son cosas de propaganda, de no sé, de sobre todo que cuestan muy poco. Justo, eso es. Pero ya con eso ya le perdonan todo a Pedro Sánchez. Es decir, ya le perdonan la corrupción. Estamos hablando de que Víctor Aldama lo publicaba ayer el periódico. Ha entregado su sobre famoso. Ha entregado el famoso sobre con los cupos de PDVSA, que a saber por qué se emitieron esos cupos y por qué los tenía Víctor Aldama y por qué Víctor Aldama lo relaciona con que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista. Hay casos de corrupción que llenan la sangre. Hay casos de nepotismo y de persecución a los contrapoderes, eso, que acojonan. Pero ellos, simplemente con el no a la guerra, parece que les perdonan todos. Y son porque son soldados. Y yo por eso, yo no sé si lo hacen de buena fe. No, ellos no, yo creo que la ciudadanía también les perdona a todos, es buenísima sí, pero les considero cierta inteligencia, es decir, entonces cuando lo hacen yo creo que es por puro sectarismo, son soldados, por eso son gente que de verdad se me quitan las ganas de ver las películas porque me parecen muy poco respetables. Es decir, me pasó con Ken Loach, a mí Ken Loach me gustaban las películas, pero lo dejé de ver porque digo, mira, ya, de verdad... Pero que Ken Loach no ha caído tan bajo como Almodóvar, ¿eh? Ken Loach ¿cuál es la última? Yo creo que sigue teniendo nivel, ¿eh? Sí, pero se me quitaron las ganas. Es decir, por todo esto, es verdad que no ha llegado al punto de enviar una carta al diario diciendo que lloró el día que Pedro Sánchez mandó la carta a la ciudadanía. Pero al final todos estos comportamientos son un poco de país pobre, de país cutre, de país venido a menos, joder. Es decir, tú no puede ser que tú seas un artista y ya de repente... ya no es que renuncies a la independencia, porque da igual, tú no tienes que ser, tienes que crear, sino que hagas ese activismo tan desvergonzado. Y no es un activismo en realidad por una causa, es un activismo por un gobierno. Eso es patético. Es que es patético. Te transformas en parte de la nomenclatura. Es decir, sí, pero sobre todo es que a mí lo que me alucina es el paso firme que es, hoy que toca, no la guerra, pero antes tocaba desinformación y bulos. Antes tocaba Palestina. En un momento dado habrá elecciones en Madrid y tocará la sanidad en Belén, es un desastre. Claro. ¿Qué decir? Claro, mientras él, que defiende la sanidad pública, va Penélope Cruz a tener su hijo al Hospital Monte Sinaí, que es una clínica de judíos. Sí. Pero es que es acojonante. Pero eso que es todo, por un lado, hipócrita y facilón, pero lo que me alucina es esta coordinación de ahora toca el no a la guerra y Almodóvar sale como si no pudiera dormir por el asunto, que dentro de unos meses, cuando toque otra cosa, que viene a otra derecha porque hay elecciones, pues cambiará el paso. En fin, no sé si sería más... cosas que hablar, aparte de películas. Hemos cumplido nuestro cupo, nuestro tiempo. ¿Eso del cupo de los venezolanos qué es? ¿Qué es el cupo ese? De los... Es muy complicado. Yo me lo intentaba explicar, pero no... Este podcast es para idiotas, o sea que no hace falta que no expliques. No es que hay churros. Sí, porque como somos fachas, aunque sin serlo, pues es para un nivel más o menos medio bajo. Gente que se ríe con las botellas de José Antonio Primo Rivera. Bueno, no has comido ningún churro, de verdad. No, yo pensé que lo hice un poco por hacer un poco el mal, porque sabía que no te iba a gustar. En fin. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Que algo más teníamos que decir de Santiago Segura. ¿Quieres decir algo más de Santiago Segura? Yo tengo ganas, fíjate cómo puedo ser de Zumbo, que tengo ganas de ver la película otra vez. No sé por qué. Bueno, mientras no me obligues a mí a verla. Además, ¿tú no la verías otra vez? No, yo no la vería otra vez. No, pero sí que es verdad que he aprovechado para ver estos días Torrente 1 otra vez. ¿Dónde la tienen? No, la busqué en internet. Yo la vi ¿en dónde la...? Pues, Filmin en Amazon Prime. No, Filmin incorporó todo Torrente y hubo polémicas de la sección. Pero yo creo que la vi en Amazon Prime. Es que mezclo plataformas, porque como soy como tú, que me doy de alta y de baja, el otro día me doy de baja de Filmin. Yo estoy deseando darme de baja de Movistar en cuanto vea Canal Red. Que voy a ver Amarga Navidad estos días, el lunes probablemente, y no estás obligado a verla, pero la voy a ver por una vez y el jueves que viene comentamos. ¿Cuál la? Amarga Navidad se llama. Amarga Navidad. ¿Sabes que se llamaba así? No lo sabía. ¿Has visto? O sea, Almodóvar. Voy a hablar de Almodóvar. Este tío no sabe ni cómo se llama tu película. Lo siento, de verdad. No, pero que no es la culpa tuya, es culpa suya. Que lo único que hace es decir, ultraderecha, ¿qué más dice? No la guerra. Tú, por ejemplo, si tuvieras que ir a una entrega de premios, te premiaran. ¿Pero tipo Goya?
lo que O sea, tipo sí. Aina. Un guión, es decir, de repente te transformas en guionista, te dan el premio al mejor guión. ¿Qué causa defenderías en esa gala? Ninguna. Haría lo que Ricky Gervais ha Sí, dicho. pero si tuvieras que defender una, en plan de la academia te Pues, diría, hombre, no te damos yo el- creo que la vivienda es un tema que hay que hablar. la vivienda. O sea, es que es jodidísimo cuando compras una vivienda. Ver, ese tema está bien porque le viene Pero bien qué a... bien, si es una locura. Es una le locura que viene afecta a todo el bien mundo. la izquierda que lleva gestionando el país durante 8 años, le viene bien hablar de la crisis de la vivienda. Entonces, No le viene bien. utilizaría tus palabras para pedir expropiar a los fondos buitre. Entonces, Sí, esa no, cosa en Madrid la vivienda quedaría otro bien. premio, seguro. No, pero en la vivienda, por ejemplo, nadie se acuerda de los Goya de la vivienda, ni de muchos temas que son del día a día. En fin, hablamos de todo esto. Amarga Navidad se llama la película, que se estrena en primavera. Bueno, la veré Venga. para venir a este podcast preparado. Despídete. Hasta luego.